Prestosos, prestosas, nos encontramos en Pola de Siero, concretamente en la parroquia de San Martín. Y desde este pueblín muy prestoso y llamado Vega, vamos a hacer una ruta hoy espectacular. Hoy recorreremos el Valle de Poja y ascenderemos al Pico Castiello. ¡Comenzamos! Justo a la salida del pueblo tenemos un pequeño aparcamiento al lado del panel indicativo, bueno, lo que queda del panel indicativo y la ruta, la pista a nuestra espalda. ¡Vamos, prestosinos! Prestosos, prestosas, ojo que aquí hay cruce. Como nuestra ruta de hoy la vamos a hacer circular, nosotros vamos a continuar de frente, a hacerla redonda y bajaríamos después desde aquí al vehículo. ¡Vamos! ¡Buah! Vaya primer tramo de ruta que llevamos. Vaya bosque más chulo. Hay alguna intersección de pista, pero está perfectamente señalizado. Nosotros, recordar, seguimos siguiendo el PR 160 y ahora llegamos a una zona de carretera. Se ve que es una carretera local, que no está muy transitada por los vehículos, pero ya sabéis, lo que hacemos en Canal Prestoso. Mucha precaución, ¿vale? Sentido común. Continuamos. Prestosos, prestosas, estamos ya en el pueblín de La Braña. Desde aquí nos vamos a desviar porque tenemos nuestra cima de hoy. Ahí arriba podéis intuir ya la cruz del Pico. Luego volveremos a bajar para hacerla circular y iremos por otro lado. Vaya día que se nos está quedando hoy. Vaya día guapo. Prestosos, prestosas, ya sabéis lo que hay que hacer cuando nos encontramos una portilla abierta o cerrada. Dejarla tal y como está. Prestosinos, estamos ahora mismo en la parte más pindia de la ruta. Ya estamos en esta ascensión al Pico Castiello. Nada, son unos metrinos, lo tenemos ahí, lo tenemos a vista de pájaro. Hay que sufrirlo. Vamos, vamos, vamos. La tenemos, prestosos. Y ahí es nuestra. Bueno, ahí estamos, prestosinos. ¡Cumbre! Qué bonito se ve Asturias, con toda la niebla en Sala, los picos más altos, Monsacro, todo el Aramo y ahí al fondo Pola de Siero. Qué maravilla, qué prestoso. Desde el pico más alto, desde el Pico Castiello, punto más alto de nuestra ruta de hoy, pero nosotros continuamos, que todavía nos queda ruta prestosa. Prestosos, prestosas, nos hemos desviado un poquito del camino, queremos hacerlo circular porque queríamos enseñaros estos sitios tan maravillosos. Son pueblos del Camino de Santiago. De hecho, los indicadores que nos estamos encontrando en esta zona nos indican a un lado la Basílica de Covadonga y al otro la capital del Principado, Oviedo. Nosotros en dirección a Oviedo. Maravillosa, vaya pedazo de ruta más prestosa en el día de hoy. Fijaros a qué sitios os estamos llevando, sorprendentes hasta para nosotros. Ya sabéis, de todas maneras, en nuestra descripción os vais a encontrar el track, como en todas las rutas. Oye, ¿alguno de vosotros sabe si aquí, en este magnífico lugar, se siguen celebrando fiestas? Porque esta capilla a mí me da que tiene vida, me da,
Cuenta la tradición que en el entorno de Vega existió un monasterio cuyo prior tenía por costumbre salir a recibir a los peregrinos que se dirigían a Santiago por esta misma ruta, a través de las campiñas de Siero, junto con una libra de pan y un jergón de hojas de maíz para dormir, para su descanso. Dicho prior les daba la bienvenida y de ahí el nombre de esta ermita, Ermita de la Bienvenida, la protectora del camino. Prestosas, prestosas, pues hasta aquí nuestra ruta de hoy. Vaya sitio más chulo, una ruta súper recomendable. Y desde aquí, desde el inicio de nuestra ruta, nuestro final, ahora desde el pueblín de Vega, despedimos nuestro programa de hoy. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y nos seguimos viendo. ¡Muaca!